Mis amados hermanos, nuevamente es un gusto estar con ustedes en este grupo de comunión familiar y vamos a seguir avanzando con nuestro manual de transformación y sobre todo avanzando en todo aquello que el Señor quiere para con nosotros y en nuestras vidas. Y hoy vamos a estar viendo nuestra lección número 4 y que lleva por título La obra del Señor en el carácter. En el carácter obviamente tuyo y mío, ¿ok? Bueno, vamos a empezar como siempre con nuestras preguntas a reflexionar. Y como bien lo dice, preguntas a reflexionar, en cada una de las preguntas, mis hermanos, reflexionemos y contestemos para con nosotros sinceramente. Y ya después del desarrollo de la lección, vamos a ver cómo esas respuestas a las preguntas que se hicieron inicialmente pueden llegar a variar un poco o en su caso a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lo que el Señor nos habla es de acuerdo a su diseño, no es de acuerdo al mundo o lo que se piensa humanamente, sino que es conforme a la verdad absoluta, a la verdad única que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y la primera pregunta dice, ¿cómo consideras tu carácter ante los demás? Dice, ¿cómo consideras tu carácter ante los demás? Porque a los demás pueden pensar de tu carácter determinada cosa, pero es tú qué piensas, porque finalmente tú eres el que te conoces, tú sabes cómo eres, tú sabes qué carácter tienes, porque ante las demás personas a lo mejor podemos dar otra idea, podemos estar siendo de otra manera a fin de ¿qué? De poder encajar o por ser educados o como luego dicen diplomáticos, pero finalmente no es tu verdadero yo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Ok? Bueno, la pregunta número 2 es ¿en dónde debemos reflejar el carácter de Cristo? ¿Dónde crees que debemos de reflejar ese carácter de Cristo, mis hermanos? Pregunta número 3. ¿Crees que Dios puede cambiar nuestro carácter? ¿Tú qué crees? ¿Crees que Dios puede cambiar nuestro carácter? Bueno, vamos a nuestro texto a memorizar y lo encontramos en 2 de Corintios 3:18. Acompáñenme, por favor. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3:18. Una vez más, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y fíjense qué hermoso y qué importante lo que hoy el Señor nos habla a través de su palabra, a través de este versículo. Nos dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En qué imagen? En la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces aquí, hoy el Señor nos está revelando, hermano, hermana, que sí podemos cambiar, que sí podemos ser transformados, a diferencia de lo que dice el mundo, porque si escuchamos eso, ¿verdad? Mira, esa o ese no cambia ni volviendo a nacer. Y aquí, de acuerdo al diseño de Dios, sabemos que sí podemos llegar a ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando también dicen es que nadie es perfecto o nadie puede ser perfecto, eso también es mentira, eso es palabra del mundo, porque hoy aquí el Señor en esta palabra nos revela que podemos
ser transformados, o más bien, él aquí ya habla de un hecho, porque dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios lo dice, es porque así es. Recordemos que Dios no miente y que lo que dice su palabra se cumple. Entonces, es una realidad que nosotros podemos y que ya más bien somos transformados, porque aquí no habla de algo a futuro, está diciendo de algo que está aconteciendo, dice somos transformados. Entonces, sí se puede, y es más, mi hermana, mi hermano, es algo obligatorio porque no nos está dando una opción, dice somos transformados. ¿Eso qué quiere decir? Que se está haciendo, es una orden. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Vamos con el contenido de la lección. Y nos dice que el carácter es el sello que nos identifica y diferencia de nuestros semejantes y es producto del aprendizaje dentro de la sociedad. Esto nos hace pensar que somos personas únicas, que poseemos un conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento único que a lo largo de nuestras vidas hemos adquirido. Se puede tener un buen carácter o un mal carácter, dependiendo de la forma en que hayamos sido formados o educados. Y aquí nos los dice, ¿verdad? Que el carácter podemos entender que es lo que nos hace únicos o que nos diferencia unos de otros y que de ahí que podemos ser personas que tengamos un buen carácter o puede ser que tengamos un mal carácter. Pero hoy aquí el Señor nos va a revelar cuál es el carácter que nosotros debemos de tener, pero sobre todo también nos conduce a la verdad absoluta, porque para lo que a mí puede ser bueno, para otra persona puede ser malo, y viceversa, mis hermanos. Y que aquí el ser bueno o el tener un buen o un mal carácter no es de acuerdo a lo que tú o yo lleguemos a pensar, es de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido y al diseño de Dios, cómo debe de ser la persona, cómo debe de ser su carácter, es a la luz de la palabra como vamos a darnos cuenta cuál es el carácter que nosotros debemos de tener, pero también a la luz de la palabra poder identificar si tenemos un buen carácter o tenemos un mal carácter. Amén. Bueno, y este carácter por lo general siempre es determinado o siempre es formado de acuerdo, como aquí bien nos los dice, ¿verdad? De acuerdo a la forma en que hayamos sido educados, que hayamos sido disciplinados o la forma en que hayamos sido, válgase la redundancia, formados. Entonces, de acuerdo a la formación, a la educación, al medio en el que nosotros nos desarrollamos, va a ser nuestro carácter. Pero ojo, eso no implica que así debemos de quedarnos y que sea el carácter correcto. Eso no implica que aún cuando ya pasamos por esa etapa de la niñez, de la adolescencia, que es donde se forja y son las bases para el carácter, eso no quiere decir que no podamos ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que antes éramos y el fundamento que hayamos tenido, si a la luz de la palabra no es el correcto, ese sea quitado y que nosotros vayamos adquiriendo la forma de nuestro Señor. Amén. Bueno, prosigamos. Dice que el carácter probablemente no se manifieste de una forma total y definitiva, sino que pasa por un proceso evolutivo que se desarrolla hasta llegar a su completa expresión en el final de la adolescencia. Es decir, este es un proceso desde que nacemos, la niñez y la adolescencia. Dice que es aquí en donde nosotros como iglesia vemos la responsabilidad de que nuestro carácter
el de nuestros hijos y de todos los discípulos de la iglesia, sea transformado hasta que pueda llegar a proyectar la expresión de la imagen de Cristo. Ciertamente nuestra niñez, nuestra adolescencia van a ser fundamentales para el carácter que se nos pueda estar formando en el mundo. Pero definitivamente aquí hoy el Señor nos habla que nosotros, porque habla de la iglesia, y recordemos que iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, que la iglesia somos los responsables, ¿sí?, de nuestro carácter. Yo como iglesia, yo soy responsable de mi carácter, pero no nada más del mío, sino que yo también soy responsable del carácter de mis hijos y el del carácter inclusive de mis hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros que ya hemos nacido de nuevo, que conocemos de Cristo, nosotros somos los responsables de que ese carácter de Dios se vaya siendo evidente y vaya transformando nuestra vida. Pero así como va transformando mi vida y como yo voy a estar dando testimonio, yo también tengo que estar enseñando, tengo que estar discipulando a mis hijos, a las personas que están a mi alrededor, así como también a mis hermanos de la iglesia. De ahí, mis hermanos, que recuerden que siempre hemos hablado, ¿verdad? Y me gusta mucho recalcar este punto, sobre todo para todos aquellos que somos padres o inclusive que pudiéramos ya llegar a ser abuelos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, una como hijos de Dios y discípulos, o sea, no nos podemos hacer a un lado, tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que ya estar mostrando y dando evidencia de quién somos hijos a través de nuestro estilo de vida. Pero también recordemos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, vecinos, amigos, ven nuestra forma de ser, ven nuestro estilo de vida, ven cómo vivimos. En consecuencia, yo soy responsable de mi conducta, de mi carácter, de mi forma de vivir. ¿Para qué? Para que de ese Cristo que yo les hablo a los demás puedan verlo en mi persona, porque ven cómo vivo, porque ven cómo pienso, porque ven cómo hablo, porque ven cómo es mi carácter, porque ven cómo me comporto. Por eso de ahí que tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros no podemos ser de otra manera que no sea como es nuestro Padre Dios. Amén. Bueno, prosigamos. Se dice que los hábitos no se cambian, solo se sustituyen. Si yo decía mentiras, ahora lo sustituyo por la verdad. Pero el carácter puede ser transformado, fíjense mis hermanos, a la medida que yo obedezca la palabra de Dios. Recordemos que ya el Señor nos los dijo, que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya es un hecho, pero tú y yo somos responsables de que eso se haga evidente, se haga presente o que cobre vida en cada uno de nosotros. ¿Y cómo va a ser esa transformación en ti y en mí? ¿Cómo se va a originar? ¿Cómo se va a dar? Aquí nos lo dice hoy el Señor, ¿sí? Que esto se va a llegar a completar, que va a ser evidente, ¿sí? En medida de que obedezcamos la palabra de Dios. Y aquí es más que claro lo que el Señor nos habla y del que desde siempre, y pueden decir, ay, siempre es lo mismo, sí, pero es que si el Señor nos habla de lo mismo, es porque todavía nos falta y porque finalmente ese es el fundamento. ¿Cuál es el estilo de vida de Dios? Nos dice que vamos a ir siendo transformados en medida de que yo obedezca la palabra de Dios. Y muchas personas
Inclusive muchos cristianos se pueden saber las escrituras, pueden recitarle a uno los versículos y uno dice, wow, qué memoria, cómo quisiera ser como tal hermano, como tal hermana, que vieras cómo fluye y te dice el versículo, iba a decir artículo, el versículo tal, y esto dice la palabra en el libro de los Hechos, y muy bien. Pero cuando ya lo vemos en su diario vivir, vemos que tiene conocimiento, pero no está viviendo la palabra de Dios. Entonces, aquí por eso debemos de tomar nota y tener bien en cuenta lo que nos dice el Señor, que nosotros vamos a poder ser transformados en medida, ¿pero de qué? Que obedezcamos la palabra de Dios. Y obedecer, ¿qué quiere decir? Hacer. Si Dios me dice que debo de hacer algo, eso es lo que debo de hacer. Y muchos dicen, oye, pero yo veo que X persona o veo que tú, cómo te desarrollas, cómo estás fortalecida, etcétera. Es que yo quiero tener de lo que tú tienes. ¿Cómo le haces? Obedeciendo. ¿Verdad que tú y yo recibimos el mismo alimento espiritual? Por ejemplo, ahorita, todos los que estamos en ese grupo de comunión familiar, estamos recibiendo la misma palabra. Pero ¿por qué entonces se ve un carácter o se ve un avance en una persona muy diferente al avance de otra y de otra? Porque es en medida de que nosotros obedezcamos todo lo que el Señor nos habla. Cuando tú y yo obedecemos cada uno de los mandatos, de las directrices, de los estatutos, cada una de las cosas que el Señor nos habla, ahí es donde nosotros vamos siendo, ¿qué? Transformados a la imagen de nuestro Dios. Amén. Y por lo tanto, ese carácter de Cristo es el carácter que se está formando en ti y en mí, y es el carácter que nosotros debemos de tener, porque ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que su imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo sea formada en ti y en mí. Amén. Bueno, prosigamos. Dice, por la nueva naturaleza que tengo en Cristo, encontramos en su palabra personajes cuyo carácter fue transformado, siendo cambiados de manera positiva, como el caso del apóstol Pablo. Si recuerdan del apóstol Pablo, el apóstol Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba, se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue, mis hermanos, y siempre lo tengo en Saulo de Tarso, perdón. Era Saulo de Tarso y él perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los maltrataba, ¿sí? Sin embargo, convirtiéndose al Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Hubo una transformación total, de tal manera que fue un instrumento útil para Dios para estar llevando el Evangelio. De hecho, pues fue el apóstol Pablo, ya después ya no era Saulo de Tarso, sino que el Señor lo identificó como apóstol, bueno, le dio el ministerio de apóstol y lo llamó Pablo, ¿sí? Y él fue transformado, siendo que después de que era el perseguidor de la iglesia, luego él resultó siendo azotado, encarcelado por llevar el evangelio, después de que él era el que perseguía a los cristianos. Es un caso totalmente evidente de transformación. Un caso que si ustedes cuando lean las escrituras van a poder ustedes darse cuenta de toda la transformación que hubo en Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no era cualquier persona, era un hombre de poder, un hombre con influencia, un hombre adinerado. Y sin embargo, él renunció a todo eso, a su estatus. ¿Por qué? Para poder estar llevando el evangelio a nuestro Señor Jesucristo.
E inclusive él dice, todo el conocimiento que yo tengo, lo tomo como basura con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que me alcanzó. ¿Sí? Entonces ahí vemos nosotros como la transformación del apóstol. Después de lo terrible que él era y lo que estaba él metido totalmente en el mundo, cómo él fue transformado en su carácter por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, sigamos. Aquí nos dice también que el apóstol Pablo, dice el caso del apóstol Pablo, pero también vemos a otros, aparte del apóstol Pablo, vemos también a otros personajes que dejaron que Dios obrara en sus vidas y que a través de ser obedientes con Dios fue que fueron transformadas sus vidas. Dice, y que por tal razón, por esa obediencia, fueron transformados. Tenemos el caso del rey Saúl, los fariseos, publicanos y otros más. Un aspecto muy importante para que nuestro carácter sea transformado es la obediencia. Una vez más, un aspecto muy importante para que nuestro carácter sea transformado es la obediencia a su palabra, ya que esto produce cambios y por lo tanto trae transformación. Hoy tenemos una gran noticia. Si tú te habías dado cuenta que todavía tienes en tu vida cosas que debes de cambiar, cosas que debes de quitar porque no son de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y tú puedes decir, es que me cuesta trabajo, es que ¿cómo puedo lograr llegar a tener ese carácter que el Señor dice que yo debo de tener y que es el mismo carácter suyo? ¿Cómo le hago? Hoy aquí el Señor te lo está hablando, mi hermano, mi hermana, que para que podamos ser transformados es necesario la obediencia a lo que Él nos dice, es decir, la obediencia a su palabra. Y esa obediencia a su palabra va a traer consigo cambios. Y esos cambios que va a estar habiendo en tu vida va a traer una transformación, de tal manera que vamos a ir siendo llevados de gloria en gloria y empieza a borrarse esa imagen o se empieza, en pocas palabras, a desaparecer. Vamos a ponerme como ejemplo, me empieza a desaparecer Connie, ¿sí? Esa Connie rencillosa, esa Connie, digo, no soy todo eso, pero es un ejemplo, la chismosa, la conflictiva, la mentirosa, la impuntual, la irresponsable, todo eso va siendo quitado y va al momento que yo estoy obedeciendo lo que dice el Señor. Y obviamente si yo era mentirosa, ya no voy a hablar mentira, voy a hablar verdad. Si era yo impuntual, yo empiezo a ser una persona puntual. Si antes era yo de las personas que le metía leña al fuego, como luego dicen en el mundo, o andaba de cizañosa creando problemas o llevando chismitos, que ahora lo que voy a hacer es llevar palabra de paz, ¿sí? Una blanda respuesta que calme la ira. Todo eso, que es lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo, lo voy a estar poniendo por obra, lo voy a estar obedeciendo y en consecuencia su carácter se va a ir formando en mí. Amén. Espero haberme dado a entender, mis hermanos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver personajes bíblicos que experimentaron transformación en su carácter. Y el primero que nos habla es de Moisés. Y Moisés aquí nos habla un aspecto, fortaleza. Y nos dice que Moisés, el hombre conocido
como el más manso sobre toda la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? El más manso sobre toda la tierra. Por su carácter y actitud de intercesor entre Dios y el pueblo de Israel. Tuvo experiencias sobrenaturales con Dios en el monte Sinaí. Y recordemos que era Moisés, ¿verdad?, el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero ¿qué pasa? Dios quería hablar con todos, Dios quería tener esa relación con todo su pueblo. Sin embargo, el pueblo no quería tener esa relación con Dios, y no porque le tuvieran miedo, aparentemente hoy no, qué miedo o qué respeto. Lo que pasa es de que simplemente era una posición más cómoda y que dijo, no, pues que sea Moisés el que vaya con él y que nos diga qué quiere el Señor. Y realmente Moisés era el que hablaba con Dios, era el que oraba, era el que tenía esa relación estrecha con el Señor, y el Señor era el que hablaba con Moisés y le daba las indicaciones, las instrucciones de lo que tenían que hacer, y también le daba la palabra para que se la diera a su pueblo. Y también Dios fue que le dio los que conocemos como los 10 mandamientos a Moisés, que son unas reglas, y no eran más que reglas de conducta o de vida para el pueblo de Israel, para que vivieran bien, y que hasta la fecha siguen vigentes. Pero ojo, no son los únicos mandatos, ¿sí? La escritura, la palabra de Dios tiene cientos, miles de mandatos, amén. Pero bueno, ese era Moisés, una persona mansa, y dice aquí que está considerado como el más manso del mundo. ¿Por qué? Por esa relación, porque él siempre estuvo de intermediario entre el pueblo y entre Dios. Y miren que el pueblo era tremendo, sin embargo él siempre estuvo presto y humilde para tener esa relación con el Señor y poder llevar su palabra al pueblo. Pero también, ojo, encontramos aquí otro punto en Moisés: debilidad. Dice que Moisés no supo controlar su carácter ante la situación que estaba viviendo con un pueblo rebelde, porque era tremendo el pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo que le hablara a la peña, él la golpeó hasta 2 veces. No pudo controlar su enojo. Esto no fue de agrado ante los ojos de Dios, y como consecuencia no entró a la tierra prometida. Fíjense, el Señor a él, y yo me imagino que ustedes ya han leído esa parte de las escrituras en Deuteronomio, el Señor le había dado algunos mandatos a Moisés, y le dijo la primera vez que le hablara a la peña para que pudiera salir agua y poderle dar de beber al pueblo. El pueblo era muy tremendo y en ocasiones se rebelaba y le exigía a Moisés, y en pocas palabras era un pueblo tan tremendo que nada los tenía conformes, y renegaban y presionaban a Moisés, dile a Dios, etc. Entonces Moisés llegó un momento que ya estaba tan cansado, tan desesperado, lo que dijéramos hoy, estaba ya tan estresado con el pueblo, que cuando Dios le vuelve a decir a Moisés que le hablara a la peña, la anterior vez, perdón, le dijo que le pegara a la peña con la vara que le había dado y iba a salir agua. La segunda vez le dijo, háblale a la peña para que salga agua. Pero como ya Moisés estaba tan cansado, tan enojado con el pueblo, en lugar de hablarle a él, pasó por alto lo que le había dicho el Señor, porque el Señor le dijo, háblale. Pero como él estaba molesto, lejos de hablarle, lo que hizo fue pegarle, que le pegó 2 veces. ¿Salió agua? Sí. Y pueden decir, bueno, pero ¿cómo salió el agua si el Señor dijo que nada más tenía que hablarle? Porque Dios en su infinita misericordia no iba a dejar que su pueblo muriera de sed.
salió agua, pero las consecuencias las pagó Moisés, porque no hizo como dijo el Señor. Ojo, ¿cómo vamos a ser transformados? A través de la obediencia de la palabra de Dios. Moisés fue débil. ¿Por qué? Porque se dejó gobernar por sus emociones y al dejarse gobernar por sus emociones, desobedeció a Dios y en lugar de hablarle a la peña, le pegó. Y en consecuencia, mis hermanos me pueden decir, ay, pero qué delicado, qué extremista, todo lo que hizo Moisés y nada más por eso el Señor, ¿qué? Le permitió ver la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Y es que Dios es bueno, sí, pero Dios es justo y siempre ve en todo tiempo y en todo momento nuestro actuar. Y eso no es para que tengamos miedo, no, al contrario, qué hermoso que el Señor nos está observando porque nos cuida. Pero también que eso sea un punto que nosotros tomemos en consideración, no para tener temor, sino que al contrario, para estarle agradando al Padre, porque como sé que me está viendo en forma constante y está viendo qué es lo que yo hago y cómo lo hago, con qué intenciones lo hago, lo voy a hacer bien, porque yo le reconozco que es mi Señor y quiero agradarle y porque lo amo, le voy a obedecer. Vean ustedes, qué hermoso, es otra actitud, ¿verdad? Perfecto. Y aquí en Deuteronomio 32, capítulo 32, versículos 51 y 52 nos dice lo siguiente: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Ahí el Señor siendo contundente y todo, ¿por qué? Por una desobediencia. Iba bien Moisés, pero desobedeció, se dejó gobernar por sus emociones. Y recordemos que el Señor en este tiempo ha estado hablando mucho acerca de estar llenos del Espíritu Santo, para que Él sea el que nos gobierne y el que nos dirija en todo, que lo dejemos actuar para que nosotros podamos estar haciendo como el Padre quiere. Y por eso es tan importante la llenura del Espíritu en nosotros, para que nosotros no seamos objeto de ser gobernados por nuestras emociones, sino que al contrario, esas emociones sujetarlas al señorío de Cristo y que sea el Espíritu de Dios el que nos gobierne, mas no nuestras emociones. Cuando nosotros somos gobernados por el Espíritu de Dios, obviamente estamos agradando al Señor. Ahí es donde damos evidencia que somos hijos. Pero si nos dejamos gobernar por nuestras emociones, pues estamos manifestando ser hijos de otro, pero no de Dios. Amén. Bueno, prosigamos. Otro caso es el de Aarón. Aarón, recordemos que era hermano de Moisés. Y luego nos dice, fortaleza. Fue el primer sumo sacerdote de la antigua ley y figura de primera importancia en los acontecimientos del Éxodo. Tuvo el privilegio de subir con Moisés al monte Sinaí y de ver a Dios sin perder la vida. Que recordemos que dice la Escritura que el que ve a Dios pues simplemente ahí va a perder la vida, pero él es el único caso que pudo ver a Dios, la única persona que ha podido ver a Dios sin perder la vida. Y ahí vemos, ¿verdad?, que nos dice que era el sumo sacerdote, que era una figura de primera importancia en los acontecimientos y tuvo ese privilegio. ¡Qué hermoso! Sin embargo, qué triste a la vez que después de haber tenido esa experiencia, de haber estado directamente enfrente del Padre, de haberlo conocido, él estuviera falto en su carácter. ¿Por qué? Porque
Ahora veamos debilidad y nos dice que Aarón también cedió ante la presión del pueblo y no supo controlar su carácter, construyéndoles ¿qué? Un becerro de oro, o sea, construyeron un ídolo, lo cual desagradó a Dios. Esto lo vemos en Éxodo 32:4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y le estaban dando el crédito a otro en lugar que a Dios, que fue realmente quien los sacó del pueblo del pueblo de Egipto y que los hizo libres, porque recordemos que ellos eran esclavos en Egipto. Allí Aarón, ante la presión también del pueblo de Israel, sucumbió, ¿sí? Fue dejado gobernarse, él se dejó gobernar por las emociones, en este caso, ¿cuál? La presión por parte del pueblo, y pecó. Aunque recordemos que a Dios siempre ha dicho que no andemos adorando a otros dioses, que Él es el único digno de ser adorado y alabado. Entonces, una vez más, vemos aquí la falta de gobierno del Espíritu en la vida de Aarón para estar obedeciendo lo que el Señor había dicho. Y al momento de desobedecer, pues ya ahí vemos una debilidad, más no una fortaleza. Amén. Y el otro caso, y que es fuerte y hermoso, es Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. En Fortaleza dice que su carácter fue transformado radicalmente hasta el punto que podía decir que lo imitaran a él. Eso lo encontramos en 1 Corintios 11:1 y dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo llegó a ser transformado de tal manera que él tuvo esa autoridad para decirle a toda la iglesia, a los discípulos, les decía: véanme a mí, imítenme a mí, como yo imito y hago como Cristo. Por eso él tenía esa autoridad, porque como él estaba haciendo exactamente como Cristo, él sabía que si todos los demás lo veían a él, lo copiaban a él, era como estar haciendo como hacía Cristo. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces ahí vemos la fortaleza de Pablo, que él se determinó a hacer y obedecer al Señor en todo, al grado que él le decía a los demás que lo copiaran a él, porque él hacía exactamente como hacía Cristo. Amén. Mi debilidad, aquí nos dice que era un hombre de carácter fuerte e influyente. Amenazó y persiguió por un tiempo a la iglesia, eso era antes de convertirse al apóstol Pablo, consintiendo en la muerte de muchos cristianos. Pero fíjese, después de que los andaba ahí matando, luego resultó que él era el que andaba promulgando, el que andaba dando las buenas nuevas y llevando el evangelio a todos lados. Dice: nuestro carácter tiene que ser transformado por el poder de Dios. Fíjense lo que está diciendo, que nuestro carácter debe de ser transformado, pero por el poder de Dios, no por el poder tuyo o el poder mío. En nuestras humanas fuerzas no va a haber transformación, va a haber posiblemente un cambio, y eso es momentáneo. El único que nos puede transformar es Cristo, su poder. Para que pueda expresarle, para el poder de Dios es para que se pueda expresar la imagen de Cristo en todas las circunstancias de nuestra vida, porque no podemos expresar a Cristo en unas circunstancias sí y en otras no. Tenemos un Dios integral y es en todas las áreas de nuestra vida, en todo tiempo, en todo lugar, es como debemos estarlo expresando. Un carácter que no ha sido transformado todavía actúa en la carne y no puede manifestar el fruto del Espíritu. No es imposible que nuestro carácter sea transformado. Una vez más,
No es imposible que nuestro carácter sea transformado. Si Dios es nuestro Señor y Padre, tenemos que ser transformados en carácter. Si Dios es nuestro Señor y Padre, tenemos que ser transformados en carácter. Entonces, ¿qué dice aquí? No es imposible que nosotros podamos estar siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No lo es. ¿Cómo lo logramos? Con la obediencia en la palabra de Dios. Pero también nos dice lo siguiente: si Dios es nuestro Señor y Padre, ¿eso qué quiere decir? Determinación, reconocimiento por parte de cada uno de nosotros de que Dios es nuestro Señor y nuestro Padre. Cuando yo lo entiendo, cuando yo me determino, yo lo reconozco, es cuando vamos a poder ir siendo, ¿qué? Transformados al mismo carácter de Él. Y aquí nos dice el proceso de transformación del carácter, ¿en qué consiste? O los pasos. Y el primero todos son importantes, pero diríamos que es la base. ¿Cuál? El reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Si tú no reconoces a Dios, si tú no reconoces a Cristo en tu vida como tu Señor, simplemente no vas a poder ser transformado, porque definitivamente cuando nosotros reconocemos a alguien como nuestro Señor, estamos entendiendo que Él está por encima de nosotros. Le estoy dando ese reconocimiento y ese valor y esa autoridad, y como yo lo reconozco que es mi Señor, eso quiere decir que yo voluntariamente acepto o me someto a su voluntad, y que todo lo que Él me diga es exactamente todo lo que yo voy a hacer. Por eso es tan importante aceptar y reconocer ese señorío en nuestra vida. Y eso, mis hermanos, lo encontramos en Romanos 10:9. Ahí, después de que terminemos el discipulado, vayan a su escritura y lean cada uno de estos versículos que nos está aquí señalando, y veamos cómo está plasmado y es palabra de Dios lo que Él nos está diciendo hoy. El otro punto es despojarnos del viejo hombre. Como yo era antes, ahí lo dejo, ahí lo despojo, ahí lo aviento, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a estar siendo transformada y voy a pasar a ser una nueva criatura. Hay que revestirnos del nuevo hombre, o sea, pasamos a ser nuevas criaturas. Eso lo vemos en Colosenses 3:9 y también en Colosenses 3:10. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Eso lo vemos en Hebreos 13:21. Obedecer mandatos y directrices. Eso lo vemos en Juan 14:15. Y manifestar el fruto del Espíritu. Eso está en Gálatas 5:22 y es algo de lo que ya hemos hablado otras veces. Los frutos del Espíritu de Dios es paz, amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, amor, dominio propio. Todo eso es lo que nosotros debemos ya de estar manifestando. Amén. Pues bueno, mis hermanos, esa es la lección del día de hoy. Hermoso. Y hoy el Señor nos habla de que debemos de tener su mismo carácter, y que es a través de su obra en nuestra vida que vamos a poder alcanzar ese propósito de Dios, que es que seamos a su imagen y semejanza. Pero esto no va a ser posible si no hacemos los pasos que acabamos de mencionar, y sobre todo el tener la disposición de estar obedeciendo a Dios en todo. Amén. Bueno, pasemos a las recomendaciones o directrices. Nos dice que es necesario entrar en el proceso de transformación de nuestro carácter. Una de las cosas que debe caracterizar al cristiano es el buen carácter y poder día a día ver a Cristo en nosotros. La otra directriz es que hay que estudiar el carácter de Jesús, nuestro modelo por excelencia, ya que Él nos ama como somos, pero se niega a dejarnos así. ¡Qué hermoso!
Nos ama así como somos de imperfectos, pero Él no vino a esta tierra a padecer lo que padeció y morir para que nosotros nos quedáramos así. No, fue para perdonar nuestros pecados y para que seamos nosotros transformados a su imagen. Dice que aprendamos cuáles son nuestros puntos débiles y ahí reforzarlos. Por ejemplo, ¿por qué cosa pierdes la paz? Pensemos cada uno de nosotros. ¿Por qué perdemos la paz? Porque pierdes la calma. Y allí permítele al Espíritu Santo que transforme tu vida. Creo que tenemos tarea, ¿verdad? Porque hoy el Señor nos dice, analízate, evalúate y ve qué es lo que está mal en ti, qué es lo que te roba la paz, qué es lo que te roba la calma, qué es lo que hace que pierdas el control de ti mismo, qué emociones son las que te están dominando y que te desfiguran. Y te desfiguran en el sentido de que pierdes la imagen de Cristo ante esas emociones. ¿Qué es lo que hay? De todo lo que ha hablado nuestro Señor a nuestras vidas, ¿qué es lo que todavía falta que esté en ti y que debe de estar de acuerdo a su carácter? ¿Te sigue faltando puntualidad? ¿Te sigue faltando hablar verdad? Y aquí ya no se valen las mentiritas piadosas y siempre les pongo el ejemplo, ¿verdad? Ya voy en camino y apenas vamos saliendo de casa o a veces ni siquiera hemos salido. Todos esos pequeños detalles, mis hermanos, porque eso no es hablar verdad. Entonces, evaluémonos, hagamos una lista de todo aquello que sabemos que no es correcto ante los ojos de Dios, que no debe de estar en nosotros de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras y para que pueda ser cambiado. Amén. Bueno, y pasemos a la evaluación rápidamente, contestemos falso o verdadero. Aquí nos dice, el carácter no se puede cambiar por más que uno lo intente. Falso, ¿verdad? Totalmente. La 2 dice, podemos controlar nuestro carácter en las circunstancias si tenemos reflejado el carácter de Cristo en nuestras vidas. Verdadero, totalmente así es. 3. Una de las cosas que debe caracterizar al cristiano es el buen carácter. Claro, verdadero. 4. Pablo decía a la iglesia que imitaran a Dios y no a él porque no podía cambiar su carácter. Totalmente falso, ¿verdad? Y 5, uno de los aspectos para que cambie nuestro carácter es reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. ¿Cuál es? ¿Falso o verdadero? Así es, verdadero, mis hermanos. Bueno, pues esa fue nuestra lección y bueno, vamos a darle gracias a nuestro Señor por la palabra que hoy nos ha dado. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta palabra que tú hoy nos has dado. Gracias porque podemos ver tu inmenso amor hacia nosotros, pero también esa misericordia que tú has tenido para con nosotros en este tiempo, porque aún siendo todavía imperfectos, tú, Padre Santo, tú ya nos ves como dice la Escritura, como esa iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Gracias porque a través de la palabra que hoy tú nos has dado, nos damos cuenta que ciertamente es posible que estemos y que alcancemos tu imagen, Señor. Gracias, 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 porque eso ya es una realidad, porque tú ya pagaste el precio en la cruz, Señor, y nos has dado vida, vida nueva, nos has hecho nuevas criaturas, Señor, y nos has revestido de unas nuevas ropas, con las ropas de la verdad, con las ropas de la justicia. Gracias, bendito Rey, gracias porque vemos tu amor y tu misericordia para toda tu iglesia. Hoy te bendecimos y te adoramos y te exaltamos, Señor, por quién eres tú. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y también que tu Santo Espíritu, a través
través de la palabra que hoy tú has dado, redarguya en ellos, Señor, y que los lleve a determinarse y a anhelar y apasionarse por cada día ser aún más avanzados y de seguirse desarrollando, Padre, en esa imagen tuya. Gracias, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial. Hoy también bendigo, Padre Santo, las ofrendas, las primicias, diezmos, todo aquello, Padre Santo, que mis hermanos y yo te traemos, Padre, con ese entendimiento que gracias a ti tenemos todo lo que tenemos y somos lo que somos, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos estamos viendo, mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.